cuenta que la vida que estás viviendo ya no te representa, pero sigues ahí por miedo a soltar? ¿Cuánto tiempo más estás dispuesta a posponer la versión de ti misma que sabes que puede ser? Esto no es un episodio más, esta es una invitación directa a incomodarte, a cuestionarte y sobre todo a decidir, porque si algo dentro de ti ya te está diciendo ya no más, entonces este es tu momento. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Se Alto y Creciendo Juntos, donde las estrategias se transforman en resultados y se convierten en oportunidades. En este episodio dedicado a descubrir y construir la mejor versión de ti misma. Vamos a ir más allá de lo superficial para cuestionar lo que realmente quieres en tu vida, lo que ya no estás dispuesta a seguir tolerando, porque crecer no es cómodo, pero sí es necesario. Hoy nos acompaña como invitada especial la coach Angélica Vázquez, con quien exploraremos herramientas y estrategias y además de eso reflexiones y el poder de tomar decisiones que realmente transforman. Muy bien, bienvenida, ¿cómo estás, Angélica? Muchísimas gracias, Marta, de verdad muy emocionada y agradecida por permitirme estar en este momento compartiendo con mujeres poderosas, con tu auditorio y muy feliz de verdad de hacerles llegar toda esta información que me nace del corazón, esta fórmula ERA. Claro que sí, muy bien. Y el tema de hoy, descubre tu era, el método que está cambiando vidas. Y vamos a hablar un poco de tu semblanza, Angie, para nosotras. Angélica Vázquez es doctor honoris causa y actual directora estatal de Tlaxcala del claustro doctoral IMELE, Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, por el periodo 2026-2028. Speaker internacional, mentora y coach ontológica con más de 20 años de experiencia en desarrollo humano, liderazgo y cultura organizacional. Cuenta con una maestría en dirección de talento humano y diversas certificaciones, entre ellas coaching, PNL, barras de Access, speaker y mentora en programas de empoderamiento femenino. Socia fundadora de la Academia Virtual de Desarrollo Humano Alquimia de tu Vida. Invitada para ser parte del panel Lideresas en línea, voz y acción. Estrategias para el fortalecimiento de la participación política digital de las empresas en el 2025 en el estado de Tlaxcala y autora del libro bestseller Extraordinariamente Yo. Muchísimas felicidades, Angie, ¿verdad? Por tu trayectoria profesional, ¿verdad? Y ese don que tienes de poder ayudar a muchísimas mujeres para que descubran ese poder, ¿verdad? Para que sean todas unas mujeres empoderadas en todo lo que hacen. Muy bien, y dado todo esto, pues entonces vamos a hacerte una serie de preguntas porque esta comunidad de profesionales empoderadas, ¿verdad? Emprendedoras y empresarias, quiere conocer un poco de tus testimonios, de tus experiencias también, ¿verdad? Cómo poder transformarse, ¿no? Y poder cambiar sus vidas desde el punto de partida donde cada una de ellas se encuentra. Y con esto, pues entonces quiero hacerte unas preguntas. ¿Cuánto fue, verdad? O cuál fue el origen de tu deseo de empoderar a las mujeres? Y entonces me dice aquí Eduardo Martínez que vuelva otra vez. Entonces quiero hacerte unas preguntas. Cuéntanos, ¿qué fue lo que originó tu deseo de empoderar a las mujeres? Fíjate, Marta, que es una pregunta muy poderosa, porque yo nací en el estado de Tlaxcala, en una comunidad que se llama San Bartolomé Coahuixmaclac, que me encanta decir que en náhuatl significa el lugar de los 10 árboles. Es un lugar muy bonito. Yo nací ahí, pero fíjate que en ese entonces estaba muy marcado el, el machismo y los padres que solamente daban la educación a los hombres, porque las mujeres, pues en algún momento se iban a casar, no necesitaban como una educación, simplemente saber leer y escribir y nada más. Mi madre tuvo esa fortuna de aprender a leer y escribir y fue lo que le ayudó pues hasta su edad pues a salir adelante. Sin embargo, ella siempre me dijo que ella quería seguir estudiando, pero pues mi abuelo no la dejó. Y en ese entonces las mujeres se dedicaban al hogar, los hombres a trabajar. En ese tiempo, por el campo, era sembrar el campo o ser comerciantes. Y pues siempre en sus hogares las mujeres y no tenían
voz ni voto para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque no, ellas pues no percibían un ingreso y pues no podían ellas dar la última palabra para nada. Esto fue lo que a mí me motivó mucho porque yo nací ahí, en ese contexto familiar, donde mi madre pues no tenía la capacidad ni voz ni voto para decidir. Y también viví lo que fue la violencia familiar. Entonces eso fue lo que me motivó a, en ese momento, esa situación, a decir, yo no quiero esto en mi vida y tampoco quiero que ninguna mujer lo viva. Yo era una niña. Cuando terminé la universidad y decidí alejarme de mi estado de Tlaxcala para irme a Ixtapas y Guatanejo, Guerrero, algo detonó en mí cuando dentro de mi organización había la necesidad de hacer preguntas a los colaboradores para ver cómo se sentían en su ambiente laboral. Y ahí tengo la oportunidad de certificarme como coach. Y recuerdo, en ese instante, viene a mí el recuerdo de mi infancia, lo que yo viví. Se detona al momento de aprender a hacer preguntas. Y recuerdo ese momento y dije, esto me va a ayudar a mí para ayudar a las mujeres, para empoderar a mujeres. Claro. Wow. Y regresa a mí mi ikigai, mi razón. En ese momento detono mi razón de existir, retono ese momento que yo viví, conecta conmigo, con mi esencia, y dije, sí, esto es lo que yo necesito para empoderar a mujeres. Pero ¿sabes algo? No nada más era una situación de mi pueblo. Me di cuenta que en Ixtapa, en Guerrero, muchas mujeres padecían lo mismo, que no era solamente una situación de donde yo nací. A medida que me van conociendo y tengo más habilidades para el coaching, voy conociendo a más mujeres que a través de esas preguntas me doy cuenta que vivían la misma violencia psicológica, económica, y dije, wow, tengo que ayudarlas. Claro, wow, qué testimonio, mira. ¿Y cómo vas, verdad, en el transcurso de todo tu proceso de evolución y además de eso de preparación y donde llegas a un momento, ¿no? Yo digo despertar de conciencia, donde dices, wow, ok, todo Sí. lo que yo he hecho desde mi experiencia desde la infancia y todo lo que me he preparado es para esto, wow. Entonces consigues tú ese momento, vamos a decir, de catalización, de catarsis, de evolución, de conciencia, donde dices, bueno, ya, este es el don y esto es lo que tengo que realmente desarrollar. Muy bien. Excelente, pues muchísimas felicidades. No todo el mundo llega hasta allí, pero sin embargo tú tienes ese poder, ¿no? Ese poder de entrar en conciencia y poderlo también plasmar, trabajar, prepararte y poder ayudar a través de tu testimonio a muchísimas mujeres. Entonces quiero hacerte una pregunta, ¿no? Porque el tema principal es descubre tu era, el método que está cambiando vidas. Y entonces yo te pregunto, ¿qué es era? Fíjate que cuando yo empiezo mi carrera de coach, dando sesiones a mujeres, me di cuenta de algo, que todas tenían el mismo patrón. Querían hacer las cosas, pero algo muy profundo las detenía. Algo muy profundo que era más fuerte que su deseo de avanzar, pero no sabían qué era. Y ahí reflexiono, digo, bueno, todas estas chicas, estas mujeres tienen esta misma línea, este mismo patrón que son las creencias limitantes, los pensamientos limitantes, el lenguaje que no las empodera. Y estudiando todas mis sesiones de coaching, que necesito tener un recurso que me permita tener una guía de la A a la Z, que no se me olvide nada que atender para ayudarlas.
Y así es como nace ERA. ERA significa empoderar. Ujú, muy bien. La R es revelación y la Wow. A es de acción. Entonces, en empoderar, ¿qué es lo que hay? En esa primera parte de empoderar, ahí, ¿qué es lo que yo analizo? ¿Qué es lo que yo primero atiendo en esa sesión de empoderar? Atiendo el despertar. El despertar es decir, ¿dónde estás parada? ¿Cuál es esa historia que te detiene? ¿Qué es lo que te estás contando que no te deja avanzar? Ujú. Entonces, en el despertar se dan cuenta que son las creencias limitantes. Esas creencias que en algún momento de su vida alguien se las implantó, que principalmente es la familia, es que tú no puedes estudiar, es que tú no tienes la capacidad para hacer esto, es que tú no eres buena para X cosa. Entonces van implantando todas esas creencias y después vienen las creencias religiosas, Claro. las creencias sociales. Imagínate que en mi pueblo la creencia era de que las mujeres, ¿para qué estudian si se van a casar? Las mujeres como escopetas cargadas y en la esquina. Wow. Las mujeres, entonces era una cantidad de creencias que pues obviamente tenían miedo de salir adelante porque creían que no tenían la capacidad de hacer nada. Que yo, mira, yo considero que sí, es un factor determinante, sobre todo a nivel de la infancia. A mí que me gustan estos temas y me vengo especializando en temas de psicología. eh, sí, de la infancia marca mucho y sienta un precedente importante a nivel de cómo vamos creciendo y evolucionando. Es en la medida en que nos vamos preparando, en que nos vamos desarrollando, en que hacemos fricción a nivel de esos patrones, donde vemos que ya realmente no nos funcionan, no nos sirven, y entonces cuando generamos cambios, ¿ves? Pero sí son factores determinantes, ¿no? Y bueno, a nivel vamos a decir, del inconsciente y de cómo se desarrollan las nuevas conexiones neuronales, pues evidentemente se vuelven muy arraigadas y la vamos evolucionando en el tiempo, pero es una realidad lo que tú mencionas. Eso y muchísimas cosas más que forman esos techos mentales y como tú dices, sí se puede, las mujeres podemos y los hombres evidentemente también. Este, yo parto del principio de que si esa es tu pasión, si eso es lo que te mueve, lo que te impulsa, tú tienes que ir por allí enfocando con disciplina y preparación. Muy bien. Y dado todo esto, ¿cómo nace el programa de empoderamiento femenino? Fíjate, justo en esas sesiones, el darme cuenta de ese mismo patrón de comportamiento Ujú. y después de mi certificación de coach, de como coach, mi mentor en ese momento, Gabriel Aguado, me dice, mira Angie, yo quiero proponerte que tú tengas tu propia marca como coach, pero para eso ocupas tener un producto que sea tuyo. Claro. Y ahí fue cuando yo empiezo a analizarme, empiezo a analizar mis procesos y digo, este es mi producto, eras mi producto. Y Wow. así es como empiezo yo a indagar, a observarme y dije, a ver, si, cuando viene mi coach, lo primero, ¿cuáles son mis primeras preguntas? Me doy cuenta que son creencias, me doy cuenta que no sabe cómo despertar de la conciencia, el que no sabe ver sus posibilidades porque cree que lo que está viviendo es todo lo que puede vivir, que no tiene poder absoluto para tomar decisiones. Dije, no, esto es ERA. Entonces vamos por ahí, vamos a construir ERA y empiezo a revelar con ellas cuáles son sus talentos porque de pronto piensan que no tienen más posibilidades, que lo que están haciendo es lo único que pueden hacer y que su presente es su única realidad. Entonces es como decirles, no, tú tienes más posibilidades en revelaciones, cuál es tu ikigai y las empiezo en este proceso a que ellas conecten desde cuando eran niñas, qué es lo que hacían, qué les apasionaba, eh,
qué hacen sin que se pase el tiempo y ni siquiera lo sientan. Entonces empiezo a conectar con ellas, con su propósito de vida y llevarlas a descubrirse, porque a veces ni siquiera saben cuál sería esto que tú amas, que pudiera ser tu expertise. Y ya después viene la A, que es la acción. Ok, ya todo lo que tú sabes aquí, ya lo que tú descubriste aquí, llevémoslo a la acción. Que esta pasión que tú tienes también te lleve a sentir esa satisfacción interna de servir a los demás, pero que también pueda conectar con tu prosperidad financiera. Entonces, ahí las voy llevando y de verdad que ha sido un proceso tan bonito, tan satisfactorio, que me llena el alma poderlo llevar con ellas, con esa satisfacción y plenitud, porque ver a cada mujer que de pronto llega con una actitud negativa, o más que negativa, con una actitud de frustración y dolor, a que salgan así como que, ¡ah! Ya en esa situación de sí lo puedo hacer y sentir esa una nueva realidad, porque se compra en su historia, se Así compra es. su historia. Entonces, Sí, me encanta decirles, ¿sabes qué? Aquí tienes este lápiz, esta pluma, aquí tú tienes el poder de escribir tu nueva historia. wow, Y de excelente. verdad que, ay, me encanta de verdad, Marta, ver sus rostros, ver sus Claro. rostros y verlas después de unos meses de terminado las sesiones de coaching. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz, fíjese que puse este negocito o ya vendo productos y me siento feliz. O se te nota, o sea, tu rostro cambia, tu actitud cambia. Inclusive hay personas que, mujeres, porque pues, fue realmente diseñado para mujeres, para empoderar a mujeres y verlas en otra actitud, con otra Pero semblante. autoridad, sí, de verdad, muy Sí, bueno, y padre. se nota en tu semblante también y tus acciones bueno, lo que tú vibras en tu frecuencia, que ese es tu don, ¿no? Y así como ya tú lo conseguiste, pues entonces estás muy dispuesta de poder ayudar a más mujeres a que también lo consigan. Y eso es lo que te hace brillar. Y yo siempre lo digo, eso es lo que nos hace brillar, estar en el lugar, vamos a decir, donde somos felices, donde somos plenas, que no se encuentre de la noche a la mañana, eso es una realidad. Hay que seguir picando piedra, vamos a decirlo así, pero como tú dices, ¿no? Con lápiz y papel y viendo dónde estoy y hacia dónde voy, yo pienso que es la clave. Ahora, a ver, para toda esta comunidad de mujeres y hombres también que nos están viendo, profesionales, emprendedoras y empresarias, ¿qué sería esa revelación? ¿Cómo encuentras tú ese primer paso para decirle a ellas y a ellos, ¿verdad? Estar en ese momento de revelación. Fíjate que sería importante preguntarles cómo se sienten haciendo lo que hacen en este momento. ¿Les causa alegría o frustración? Si es alegría, estás en el lugar correcto, porque amas lo que haces, porque tienes un propósito para hacerlo. Pero si no es así, hazte un alto total. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Pudiera hacerlo de manera distinta? Si esto que estoy haciendo no me causa felicidad, ¿por qué lo hago? Porque no tengo la habilidad para hacer otras cosas, porque no tengo la actitud, o porque estoy bien en mi zona de confort. Si estás en tu zona de confort, pregúntate, ¿cuánto tiempo vas a estar ahí haciendo lo que haces sin ver las posibilidades que tienes para seguir creciendo? Porque tú tienes talentos. Y si tú no explotas los talentos que Dios te dio, entonces le estás debiendo al mundo. Le estás debiendo a tu creador todos los talentos que a ti te dio. Y Wow. si es por falta de habilidad, capacítate. No importa la edad que tengas. Lo importante
es que empieces cambiando tus hábitos. ¿Qué hábitos tienes? ¿Qué hábitos de amigos tienes? ¿Qué hábitos de lectura tienes? ¿Qué hábitos tienes? Y comienza. No importa si tienes dinero o no, créeme. Hay muchas personas que a veces dicen, es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero, es que ¿para qué? No, tu vida es más grande que tu por qué. Tu vida tiene un propósito muy grande de lo que estás haciendo hoy. Así que yo te invito a que analices si lo que estás haciendo hoy te llena, te apasiona, sigue adelante. Y si no, no pierdas el tiempo, porque tu vida es más valiosa que eso. Wow. Y habla con mucha convicción, y yo digo, es un despertar de conciencia. Y quién más que tú, ¿verdad? A través de tu testimonio, desde tus experiencias, ¿verdad? Y desde la sabiduría que tienes y de cómo hablas, es poder llegar a ese corazón de todas estas personas que nos están viendo y nos están escuchando. A ver, reflexiona, piensa un poco, sal de esa zona cómoda, descubre ese don que tú tienes y empieza a brillar. Y como tú dices ahí, y lo cito textualmente, sigue creciendo. Y es lo que nosotros proponemos en este podcast de Sigamos Creciendo Juntos. Muy bien, entonces, ahora yo te hago una pregunta. ¿Cuál es el mayor obstáculo que has visto que impide a muchas mujeres dar ese primer paso hacia el cambio? Fíjate que el primer paso es la mentalidad. ¿Por qué? Porque sí, realmente tenemos muchas creencias y esas creencias nos sabotean para avanzar. Entonces, observa qué creencias tienes y date cuenta de algo. A veces la creencia es que no puedo. Quiero que imagines cuántas veces has avanzado en tu vida porque no te queda de otra. Y ahí te das cuenta del poder que tú tienes en avanzar. Todo lo que te has contado son historias. Todo lo que te han dicho son historias que no definen tu día ni definen tu éxito. Elige hoy, tienes la capacidad de elegir. Si tienes una historia de vida que te has contado donde no puedes, cámbiala. Cámbiala con tu pensamiento, cámbiala con tu lenguaje. Y date cuenta que tienes tú testimonios tuyos, que tú te has visto, donde has estado en un momento donde no hay de otro y has sacado la fuerza adelante para que te demuestres que sí puedes. Entonces cambia tu lenguaje, cambia tus pensamientos y empodérate. Y empoderarnos, decir, yo soy más que la otra, yo soy más que el otro. No, el empoderar es tener la plenitud, la satisfacción y la convicción de que puedes cambiar y lograr lo que tú quieres. Wow, excelente. Y es que yo también les digo mucho, estás en tu propia carrera, ¿no? La competencia es contigo. Exacto. Enfócate en ti, enfócate, ¿verdad? En ese objetivo, en ese propósito, con ese don. Y yo pienso que eso es lo que realmente, este, ¿cómo? Fortalece, empodera o nos empodera a nosotros como mujeres. Excelente, muy bien. Entonces, ¿qué le dirías hoy a una mujer que sabe que necesita transformar su vida, pero aún no se atreve a empezar? ¿Sabes? Muchas veces he estado ahí. Nos han dicho que podemos ser lindas, pero no líderes. Que podemos cubrir roles, pero no cuestionarlos. ¿Sabes qué? Cuestiónate. Cuestiónate esos roles. Si el rol que estás ocupando, no sé, el de ama de casa, el de comerciante, el de abuelita, el rol que tú tengas, cuestiónate. ¿Este rol que estoy ocupando hoy me llena de vida
¿Me llena de amor o me frustra? ¿Sabes? Muchas veces estuve ahí. Yo nací en un lugar lleno de miseria tal vez, pero no miseria económica, que sí la tuve, pero miseria de amor, de atención. Pero ¿sabes algo? Todas en nuestro corazón tenemos el poder de cambiar nuestra historia. Solamente atrévete a hacerlo. No sé en qué situación estés, tal vez en una relación tóxica, tal vez en un ambiente laboral que no te satisface, o tal vez estás en un lugar que amas, tal vez estás en plenitud en tu liderazgo, con un grupo de mujeres, que es tu negocio. Entonces, donde estés y en la situación que te encuentres, da lo mejor de ti, porque tú tienes la capacidad de crear la vida que tú quieres. Y sabes algo, somos líderes natas. Tú puedes influir con tu comportamiento, con tus resultados, no solamente a las demás mujeres, a tu metro cuadrado, a tus hijos, a tu esposo, pero sobre todo a ti misma. Sigue adelante. Wow. Excelente. Wow, descubrirse, explorar, cuestionarse, ¿no? Son palabras que me quedan en la mente y que todas, ¿verdad? Todas las mujeres hemos estado ahí en algún momento, en alguna situación, pero como tú bien lo mencionas, ese querer cambiar, ¿no? Y yo le agregaría una palabra que yo lo utilizo mucho, es la autogestión. Cuando yo hablo de este término de autogestión, es ver, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Verdad? ¿Qué es lo que realmente quiero para mí? Desde esa observación, como tú le dices, de ese pensamiento, de cuestionarse, de hacerse las preguntas correctas, aunque sean incómodas y duelan en oportunidades, pero gestionarse. Yo quiero llegar a ese punto, quiero lograr esto, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Poner lápiz y papel, objetivos claros y además de eso, como bien lo mencionas tú, la preparación, el enfoque, la disciplina, han sido factores bien determinantes para mí. Entonces, a ver, mujeres, si una de ustedes, ¿verdad?, que nos está viendo y nos está escuchando, hoy decidiera dar ese primer paso, ¿verdad? Porque Marta y Angie, estoy cansada de estar aquí donde estoy. Entonces, ¿cuál sería o qué le recomendarías tú? Comienza en esa primera acción concreta que debería tomar desde hoy. Hábitos. ¿Qué hábitos tienes? Eh, Hábitos de lectura, hábitos de salud, hábitos de relaciones sociales. ¿Qué hábitos tienes? Eh, ¿Qué tanto estás leyendo? Algo que yo te invito a que empieces a leer libros que te empoderen. Libros, yo te recomiendo El monje que vendió su Ferrari. Te recomiendo libros tan pequeños, pero que te pueden cambiar la vida, como ¿Quién se comió mi queso? Que es un libro muy rápido, muy pequeño que puedes leer. El Caballero de la Armadura Oxidada, también son libros pequeños que puedes leer, te los puedes leer rapidísimo y te van a cambiar en un momento tu forma de verte, tu forma de conectar. Hay libros que son más grandes, pero que te ayudan muchísimo en diferentes temas, no nada más como aspectos de espiritualidad, sino también aspectos de finanzas que te pueden ayudar muchísimo. El padre pobre, padre rico, de Robert Kiyosaki, te puede ayudar. Entonces, Excelente. empieza leyendo poco a poco, 20 minutos diarios, 20 minutos diarios. Te recomiendo que si en la mañana, no después del desayuno, no después de la comida, sino casi levantándote, date ese espacio para ti. También conecta contigo misma. ¿En qué sentido? Dedícate unos 10 minutos o 20 minutos contigo misma, con 3 respiraciones profundas. Visualízate el lugar donde quieres estar. ¿Qué te gustaría a ti? Acuérdate de algo. Cuando vamos en el avión y hay una turbulencia,
siempre el Aromosa dice que quien se pone primero para respirar eres tú y después es al niño o es al adulto mayor. Así es. Tienes que cuidarte tú en tu alimentación, en tus pensamientos, en cómo te comunicas, en lo que comes. ¿Por qué? Porque si tú no estás bien, discúlpame, pero nadie va a estar bien. Entonces, date cuenta el valor que tú tienes. Entonces, eso, inicialmente empieza por ahí. Hábitos de lectura, hábitos de alimentación, tus minutos para ti te van a ayudar muchísimo. Y si tienes la oportunidad y de hacer ejercicio, no necesitas salir de casa, porque si es que no tengo tiempo de salir, no, en tu casa. Ay, colócate cerca de la pared y empieza a hacer estiramientos, empieza a hacer cuclillas, te va a ayudar muchísimo. Pero sobre todo, ten buena actitud. Situaciones difíciles, todas pasamos. Ten buena actitud. No tengas juicio de nada, no te predispongas de nada y estar siempre en el aquí y en el ahora. Resuelve con actitud y verás que la vida la vas a ver de manera muy distinta. Así que eso te invito hoy. Wow, muy bien, excelentes palabras de sabiduría que tienes. Y bueno, y que toda esta comunidad de profesionales, emprendedoras y empresarios también, pues entonces puedan tomar estas ideas, ¿verdad? Y entrar en ese momento de reflexión, de observación, de descubrirse ellos y hacer un cambio importante en su vida. Muy bien, ahora entramos en este espacio de confesiones sin filtro. ¿Cuál fue ese momento que te rompió? Te hizo replantear todo, despertó tu propósito de vida y te llevó a dar tu primer cambio real, tanto interno como externo, para convertirte en la mujer poderosa que eres hoy. Ah, Fíjate, Marta, que yo bueno, estoy casada, tengo un hijo y también dentro de mi matrimonio tuve un quiebre de violencia económica cuando dejé de trabajar por ser mamá, violencia de verbal. Y cuando yo viví eso, fue donde caí, toqué fondo y yo dije, no, yo no puedo permitirme ni darme la autorización de perderme. Fueron momentos muy difíciles. Dejé a mi esposo por un año, me llevé a mi hijo y ahí fue donde volví a casi siempre cuando pasan cosas, por alguna razón procrastinamos, y cuando procrastinamos no es por flojera, sino por miedo a enfrentar realidades. Entonces, en ese momento elegí abandonar a mi esposo por un año. En ese año yo me capacito, sigo leyendo, sigo con esta capacidad como coach, porque ya era coach cuando esto me pasa. Entonces es como decir, ya no es mi mamá, ya no es la historia de mi papá, ahora ya es mi historia. ¿Qué vas a hacer con tu historia? Y fue situación que sí me quebró, pero me llevó nuevamente a tomar mi ikigai, a tomar esa fuerza y decir, ahora tienes que poner el ejemplo. Wow. Si tú con este conocimiento que tienes, lo tienes que aplicar en ti, porque es muy fácil verlo desde afuera. Claro. Es muy fácil decirle, ve, tú puedes, ve qué hábitos puedes cambiar, pero cuando tú ya estás adentro, dices, y tu única fuerza es tu conocimiento, tómalo, porque nada te va a salir adelante. Hay algo bien claro, que nadie va a hacer por ti lo que tú no eres capaz de hacer por ti misma. Y es algo que yo le comentaba a mis coaches, y cuando yo estuve en ese lugar, dije, acuérdate, nadie va a hacer por ti lo que tú no eres capaz de hacer por ti misma. Y así fue como tuve el valor
de irme de mi casa por un año, de atender a mi hijo, de volver a conectar con mi Ikigai y de decir, aquí estás y tu mayor fuerza eres tú. Tu mayor convicción es tu conocimiento y tu mayor poder es tu actitud. Así que órale. Y así es como, gracias a Dios, pues llevamos, eso pasó hace 10 años. Tengo un hijo de 16 que apenas cumplió. Y todo esto que yo hago me ayuda mucho, porque siempre conecto ahora con eso que yo viví, con lo que yo viví como niña, y que me da la autoridad, y más que la autoridad, la convicción de quién soy y de quién quiero ser para los demás. Wow, excelentes palabras. Y me llevó una gran reflexión porque tú sabes que las mujeres poderosas no nacen, vamos a decir, de una vida normal, sin esfuerzo. Las mujeres poderosas nacen desde ese momento, vamos a decir, de determinante, de decisión, de enfoque, de disciplina, de saber dónde estoy y hacia dónde voy. Es ahí donde nacen y donde descubren ese potencial, ese don, y además de eso lo persiguen con ganas y sin miedo al éxito, lo digo yo así. Entonces, mujer, si tú estás en ese momento o estás en esa situación, vamos a decir, que te está llevando a hacer un cambio, yo digo, estás en el mejor momento de poder hacerlo, ¿no? Y nunca los cambios, yo siempre lo digo así, lo vas a tener así normal, ¿no? Siempre va a ser algo que te va a ayudar a catalizar y que te va a decir, bueno, estoy en este momento así, tomo una decisión y estoy del otro lado de la cancha. Muy bien, excelente tus palabras de sabiduría. Ahora cerramos este espacio con hazme una pregunta. Te cedo los micrófonos, toma la conducción del programa. Pues voy a agradecer antes que nada y me encuentro muy feliz sobre todo compartiendo esto que puede ser muy íntimo, pero que también es importante el darlo al mundo y de ahí partir que cada cosa que tú hagas tiene que ser a partir de tu experiencia, que ahí viene la congruencia. Y Marta, me encantaría también hacerte unas preguntas, si me lo permites. Claro que sí. Me gustaría saber cuál ha sido para ti el momento más difícil que te has enfrentado en tu vida profesional. Mira, el momento más difícil es a nivel profesional, es querer romper patrones en los demás cuando tenía que empezar conmigo misma y controlar a los demás donde el control debió ser a nivel personal. Este tema de la preparación nunca fue un factor determinante para mí porque desde pequeña siempre me impulsaron al crecimiento, al desarrollo, a la preparación, donde veía expertos, bueno, mis padres, estudiosos siempre, con ese don de crecimiento, pero entonces había ese elemento que es de querer controlar, de querer enfocar, por supuesto hacia el crecimiento, pero donde no permitía yo que los demás se expresaran, ¿no? Entonces, ese fue uno de los elementos claves que yo empecé a trabajar. La preparación sí está bien, los certificados, los diplomas, los honores que me hacían cuando estaba estudiando en la universidad y evidentemente cuando también daba resultados a nivel de las empresas, pero entonces había algo que faltaba y entonces era escuchar más, hablar menos, y ponerme del lado de ese equipo de trabajo con el cual yo estaba haciendo proyectos y no dirigirlo solamente desde lo que yo quería lograr y alcanzar, como persona muy objetiva que soy. Entonces, tener esa sensibilidad, el human skill, que lo vengo trabajando siempre, de hecho vengo trabajando muchos temas de psicología, producto de ese punto, ¿no? De inflexión que yo decía, no, o sea, aquí no trabajo yo sola, ¿no? Aquí remamos todos para llegar todos a un objetivo. Entonces, ese fue, vamos a decir, el antes y el después de ese cambio que tuve a nivel profesional. Wow, Marta, qué poderoso me acabas de compartir esto, porque a veces cuando somos líderes y estamos a cargo de algún proyecto, perdemos y nos enfocamos más en el tener. Y qué padre que has conectado con estos principios ontológicos, que es el ser
hacer y tener. Entonces, Así cuando es. cuidamos el ser, el alimentarnos con esa capacitación que tuviste que hacer en ese momento, en ese quiebre, de darte cuenta de que algo estaba fallando como líder. Entonces, el darte cuenta del ser, quién eres, quiénes son las personas y verlas como personas, para entonces enfocarte en la tarea, en el tener, Así en es. todas esas cosas que ellos tendrían que aportar con tu influencia como líder para el hacer, que sería este resultado positivo. Fabuloso, Excelente. Marta, de verdad que, Sí, sí, sí. que Y sigo padre que siendo, llegaste a ese sigo punto. siendo muy exigente con el objetivo, pero soy muy flexible con las personas. Ya tengo más empatía. Y bueno, y aquí el que me conozca lo sabe. Pero sí, antes era como muy hacia el objetivo, ¿verdad? Sea lo que sea, había que alcanzarlo y lograrlo, pero ahorita evidentemente sí, ya tengo esa sensibilidad de human skill. Muy bien, Sí. excelente. Entonces, dado todo esto, retomo nuevamente la conducción del programa y compártenos tus contactos, tus redes sociales, para que toda esta familia de profesionales, emprendedores, emprendedoras y empresarios se puedan comunicar contigo. Claro que sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Mira, pues en Facebook van a encontrar como Angélica Vázquez, Angélica con Vázquez con SZ, las dos SZ. Igual en Instagram van a encontrar como Anglica Vázquez, también con SZ. Y pues me va a dar mucho gusto que verlos por ahí, que me sigan en mis redes sociales, que me apoyen, porque justo te comparto que tiene en el mes de febrero, el 7 de febrero publiqué mi primer libro, es mi bebé, ¡Wow! que se llama Extraordinariamente Yo, y justo ahí les desgloso de manera detallada y amorosa lo que es la fórmula ERA. Así que puedes encontrarte ahí con recursos que te pueden ayudar a descubrir tu Ikigai, a darte esa prioridad en tus áreas de la vida, porque a veces nos enfocamos más en una y dejamos otra. Entonces es darte ese equilibrio y ahí te voy a mostrar cómo lo puedes hacer con la rueda de la vida y muchos otros recursos más que puedes utilizar para tu empoderamiento femenino. Y también, si tú lo quieres, no importa si está enfocado a las mujeres, pero por supuesto que los recursos son para todos. Así que puedes Excelente. verlo, se encuentra en Amazon, en Kindle. Así que pues este es el regalo maravilloso que Dios me ha permitido y que también dicen que es la manera de dejar este legado y trascender en el tiempo el escribir. Excelente, pues muy bien. Entonces agradecemos tu participación, tu tiempo valioso y los grandes aportes que haces a esta familia de profesionales, emprendedores y empresarios que quieren cambiar sus vidas en este 2026. Y llegamos al final de este episodio, pero no de tu crecimiento. Si hoy aprendiste, ay, 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 espera ver lo que tenemos preparado para ti, más secretos, estrategias y tácticas que nadie más te cuenta. Y queremos que estés en primera fila, así que suscríbete. Eso nos motiva a seguir creando mucho contenido de valor para ti. Activa la campanita y compártelo con más profesionales, emprendedores y empresarios, ¿verdad? Que quieran cambiar sus vidas. Y ahora te toca a ti. Dinos en los comentarios cuál fue ese momento. Wow, leemos cada mensaje y vamos a conectar contigo. Y aquí Angie también los va a responder directamente. Y recuerda que esto no es solamente un podcast, esto es un arma secreta para que te conozcas y puedas destacar. Y como siempre lo digo yo, y que sigamos creciendo juntos. Entonces te dejo un espacio para que puedas despedirte de toda esta audiencia. Pues muchísimas gracias y quiero despedirme con esta frase que me encanta. Dice, nada te detendrá cuando te des cuenta de lo capaz y extraordinario que eres. Así que me dio muchísimo gusto que me hayas escuchado. Gracias por la invitación y recuerda que tú tienes el poder de crear la vida que tú quieres. Nos vemos muy Nos pronto. vemos, adiós, gracias por la entrevista. Sigamos creciendo juntos. Adiós. Adiós, gracias.